Bueno, muy buenas tardes. Ever, te cedo la palabra Ujú, antes de hacer unos agradecimientos y presentaciones. ujú, perfecto. Muy buenas tardes a todas las personas que están presentes en Santiago, también a las personas que se conectan. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de las charlas diálogos que están enmarcadas en el Departamento de Formación Integral de la Universidad de San Sebastián. También les doy el agradecimiento a nuestro director, Guillermo Tovar, que está acá presente. Y le cedo la palabra al profesor Rodrigo Iyarraga, quien va a ser de anfitrión para esta charla específica sobre las éticas socráticas. Muchas gracias, Ever. De vuelta a repetir los agradecimientos, nunca está de más. A Guillermo Tobar, nuestro director, a vos, Ever, por haber organizado todo esto con tanta velocidad y efectividad. A Rocío Ramírez, que estuvo haciendo posible la concreción de esta hermosa sala donde estamos hoy reunidos. Y tenemos la suerte de escuchar hoy a Claudia Márcico. Ella es profesora de Filosofía Antigua en la Universidad de Buenos Aires y directora de la sección de estudios de Filosofía Antigua de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha sido profesora invitada en universidades de Bélgica, Alemania, Italia y Estados Unidos. Presidenta fundadora de la Sociedad Internacional de Estudios Socráticos y vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Platón. Su trabajo se centra en Platón y los socráticos. Ha estado invitada aquí por el Departamento de Formación Integral como conferencista plenaria de cierre de un coloquio organizado entre la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Sige y Trapedia, la pervivencia de la filosofía antigua, su psicología en tiempos contemporáneos. Y hoy nos va a presentar una charla denominada La ética socrática y el problema de la unidad de la virtud. Con esto le cedo la palabra a Claudia, agradeciéndole de nuevo por estar aquí. No, gracias a vos, Rodrigo, por la invitación y a la Universidad de San Sebastián por esta oportunidad para compartir algunas ideas. Este trabajo trata de la ética socrática, no tanto centrado en Sócrates mismo, sino en el círculo socrático, que es lo que me va a interesar trabajar hoy, sobre todo a partir de este curioso problema de la unidad de la virtud. Y digo esto porque Isócrates en su Helena nos acerca un comentario muy llamativo, porque al acusar a los socráticos de sostener hipótesis absurdas y hacer esto solamente para enriquecerse a costa de jóvenes incautos, hace una lista de estas ideas poco sostenibles y cita la afirmación de que el coraje, la sabiduría y la justicia son lo mismo. O sea, hay una idea de que la tesis de la unidad de la virtud es una especie de rasgo común de todo este grupo asociado con el círculo socrático. Lo que voy a hacer a partir de ahora es ver, de hecho, cómo funciona esta cuestión de la unidad de la virtud en algunas filosofías socráticas, y ver cómo en realidad este recorrido nos puede ayudar a interpretar algunas formulaciones platónicas curiosas, sobre todo sugiriendo que las tensiones entre Platón y la tradición socrática más amplia, especialmente en el caso de Antístenes, podrían arrojar luz sobre algunos cambios llamativos en el enfoque platónico sobre la unidad de la virtud, que siempre es un gran problema. Comencemos entonces con las variantes socráticas. El problema de la unidad de la virtud se centra en la relación adecuada o inadecuada entre la realidad y el lenguaje. Ese es el marco más básico, porque por un lado existe el término singular, virtud, que sugiere un concepto unificado, pero por otro hay una multitud de términos que representan virtudes distintas, lo que plantea algunas preguntas cruciales. ¿Qué sustenta la unidad del término general? ¿Cuál es el estatus ontológico de las virtudes individuales? ¿Y qué virtud, si la hay, debería prevalecer al alinear la ontología con el lenguaje? En este sentido, distintas filosofías socráticas van a ir proponiendo respuestas también diferentes a estas preguntas. De hecho, para los megáricos está muy claro que la virtud es singular. Sin embargo, esta singularidad está oscurecida por el lenguaje, que de hecho no se corresponde en esta filosofía con la estructura de la realidad. El lenguaje nos obliga a percibir y a describir el mundo en términos de multiplicidad, asignando numerosos nombres a lo que es fundamentalmente uno. Esta es la idea
primaria megárica. Y de hecho es esta discordancia la que crea la falsa impresión de una pluralidad de virtudes. Esto se ve claramente en Diógenes Laercio, que asocia con Euclides de Mégora la idea de que el bien es uno, aunque se lo llama con muchos nombres, a veces sabiduría, a veces Dios, a veces intelecto, y esto cierra con un curioso etcétera, que muestra que la lista es incompleta. En este sentido, este intrigante catálogo de términos que conecta ámbitos muy diferentes subraya la unidad como piedra angular de este marco megárico. Sin embargo, dado que esta unidad permanece inaccesible, le cuesta adaptarse a las complejidades de la experiencia humana cotidiana, donde la multiplicidad de virtudes y fenómenos en general aparece prominente e innegable. O sea, en esta filosofía hay una especie de divorcio radical entre lo real y el mundo que habitamos. Los cirenaico también atacan el papel del lenguaje porque incita afirmaciones sobre el mundo exterior que para esta filosofía es totalmente ajeno, en lugar de centrarse en nuestras propias afecciones, nuestros traspate. Un lenguaje no distorsivo para los cirenaicos tendría que expresar afección pura mediante afirmaciones como me vuelvo blanco en lugar de esto es blanco o me siento blanco. Y justamente son proposiciones que no implican compromisos ontológicos. El problema aquí es que de hecho no es de esta manera como solemos usar el lenguaje. Y en lo que respecta a las virtudes, dada nuestra falta de acceso directo al mundo exterior, solo podríamos articular lo que sentimos en cada caso. En este sentido, siento justicia, siento coraje, siento sabiduría, renunciando a cualquier idea de definición o de conocimiento objetivo. Y en este sentido, al renunciar a cualquier referencia a la realidad, los cirenaicos descartan la cuestión de la unidad o multiplicidad de la virtud como irrelevante, o sea, la pregunta misma no tiene sentido. Si el bien se define como mero placer somático, de hecho esto es una filosofía de hedonismo radical, corporal, entonces la virtud es la capacidad de alcanzar ese placer sin causar dolor colateral de ninguna manera. En todo caso, si hay algún tipo de virtud fuerte, estaría caracterizada de esta manera. Y de ser necesario, esta cuestión de la unidad de la virtud debería resolverse a favor de la multiplicidad. Sobre todo porque en realidad los pates, las afecciones, son plurales. Desde una perspectiva diferente, también en el círculo socrático, encontramos a Antístenes, uno de los discípulos más directos y antiguos de Sócrates, que sostiene que tanto la unidad como la multiplicidad tienen una contraparte real, y en este sentido es bien distinto de los casos anteriores. Tanto el término general virtud como los nombres de las diversas virtudes se refieren a algo real. Porque de hecho esto es lo que sucede en todos los demás términos del lenguaje. En este contexto, Antístenes argumenta, si el sabio actúa conforme a la totalidad de la virtud. De hecho, Aldo Brancacci, siguiendo un trabajo muy antiguo, tradicional de Seller, reconoce en esta afirmación la tesis de la unidad de la virtud. Y sugiere que en realidad la frónesis, la prudencia, sería la virtud suprema que une a todas las demás. O sea, Antístenes sería un partidario de la frónesis como elemento organizador. Esto nos lleva a pensar que para Antístenes, como posteriormente para los estoicos, esta era una condición excepcional, pero sumamente deseable, que solo los sabios cumplían. O sea, no estaba a la mano de cualquiera acceder a esta unidad de la virtud. Pero esta unidad, aunque poco común, teóricamente es alcanzable, al menos para unos pocos. ¿Dónde se encuentra Platón en este mapa? Es claro que ofrece perspectivas aparentemente contradictorias sobre la unidad de la virtud en diversas obras de periodos distintos, y sin embargo, muchas de estas discrepancias se pueden dilucidar a través de estas posturas socráticas que analizamos, muy especialmente las de Antístenes, con quien Platón tuvo una relación sumamente conflictiva. Y en este sentido, en realidad, seguir el hilo de este debate puede iluminar estos cambios que parecen muy llamativos si uno se limita a Platón. Y esa va a ser nuestra tarea a partir de ahora. Examinemos 4 desacuerdos muy básicos, clave, entre Antístenes y Platón, que van a influir en estas
respectivas visiones sobre la unidad de la virtud. El primero tiene que ver con la metodología. En el Menón, el enfoque de Menón refleja en buena medida la teoría antisténica del examen de los nombres, de la episkepsis onomaton, que sostiene que la enumeración de las partes explica la unidad. Menón reconoce la virtud como una sola naturaleza, pero la define a través de la multiplicidad. Esto se ve muy bien ahí en 71, 72, donde aparecen los casos de la virtud de un hombre, o una mujer, un niño, un esclavo, y concluye que no hay problema en decir qué es la virtud. Aquí, la multiplicidad sirve o debería servir para explicar la unidad, obviando la necesidad de definir explícitamente las virtudes individuales, ya que se consideran evidentes. Estas virtudes compartirían un nombre común que, si es necesario, se puede aclarar enumerando estas partes constituyentes. De esta manera, de hecho, funciona también el método antisténico. Sin embargo, el Sócrates de Platón describe irónicamente este relato como un enjambre de virtudes. Lo que está haciendo Menón es simplemente mezclar cosas incomposibles. Si bien reconoce que estas virtudes difieren en sus atributos, afirma que todas se llaman virtudes porque comparten una misma forma. Sin embargo, la explicación de Menón no aclara cómo y por qué estas virtudes se unen bajo un mismo nombre. En cambio, lo que prevalece es la multiplicidad, como se evidencia en estas listas de virtudes asociadas que mencionamos recién: la mujer, el hombre, el niño, el esclavo. De hecho, Platón utiliza esta imagen del enjambre de una manera muy similar, apelando a otra metáfora en el Teteto, ahí por 199 En este caso, el ambiente se compara con un aviario lleno de diversas aves, y esta metáfora lleva a la conclusión de que la mera enumeración de elementos no alcanza para una verdadera explicación. O sea, la semejanza entre estos pasajes, desde esta perspectiva, no es casualidad, ya que ambos diálogos exploran la naturaleza del conocimiento y los desafíos para definirlo. En este marco, el pasaje del sueño, un poco después entre 201 y 202, describe la explicación, de nuevo, como una enumeración de elementos primarios incognoscibles. Recordemos que Aristóteles explica la postura de Antístenes diciendo que no podemos definir directamente qué es la plata, podemos describirla expresando características que la hacen comprensible y aclaran su lugar dentro de la realidad. Esto en Metafísica 8.3. Esto quiere decir que la plata, desde esta perspectiva antisténica, puede compararse, por ejemplo, con el estaño en cuanto a la apariencia, con el oro en relación con el valor, con el níquel en maleabilidad, podríamos asegurar con el cobre en conducción de calor, lo cual nos permite comprender los metales mediante estas comparaciones y explicarlos enumerando sus elementos, como la plata, el oro, el níquel. Si aplicamos el método de Antístenes a la virtud, tenemos que examinar sus diversos elementos, siguiendo diferentes criterios, como la virtud del hombre, la mujer, el niño, de forma similar al enjambre de virtudes de Menón 72e, con el objetivo de aclarar sus conexiones para explicar la noción general, o sea, construir el campo semántico de las virtudes, así como en el ejemplo de Aristóteles se construye el campo semántico de los metales. Pero, ¿qué problema ve Platón estrictamente en la solución de Antístenes? El pasaje final de Teteto explora tres representaciones erróneas del logos. Primero, si el logos es meramente una manifestación del pensamiento, sin un correlato real, podría ser mera opinión. Segundo, si el logos es una descripción de elementos en línea con el enjambre de virtudes, corre el riesgo de ser un conjunto ordenado, pero en última instancia de opiniones de sentido común. La descripción de los elementos, sin importar cuán ordenados y relacionados estén, no logra explicar la naturaleza subyacente de las cosas, dejándonos siempre con una comprensión superficial desde la perspectiva platónica. Y tercero, si el logos se concibe como una expresión de diferencia específica, esto en 908d, de la forma en que podríamos distinguir la plata del estaño, siguiendo el ejemplo de Aristóteles, aún no proporciona una justificación adecuada. Mientras que Antístenes cree que el lenguaje puede capturar plenamente la realidad, Platón argumenta que este método sigue siendo vulnerable al error.
de hecho, porque se basa en suposiciones no analizadas y potencialmente erróneas sobre el mundo. En este sentido, sin un logos claramente definido, no hay ninguna posibilidad de éxito. Esto se va a transformar en el enfoque de Platón en el sofista, pero en el Teeteto ninguno de los enfoques analizados lo logra. O sea, este funcionamiento alternativo del logos. En el Menón, de hecho, todavía estamos más lejos de este punto. Y Platón ya insinúa que explicar mediante la enumeración de elementos conduce a la dispersión e impide captar la unidad de la virtud o incluso de cualquier otra cosa. En este sentido, Menón está atrapado en la explicación por enumeración, atado, podríamos decir, por la episkepsis onomaton de Antístenes, y nunca alcanza un camino claro hacia la unidad. Su método, que es, como estamos tratando de mostrar, el de Antístenes, es sumamente defectuoso. Esto nos lleva a un segundo punto de tensión respecto de esta disidencia entre Antístenes y Platón, que tiene que ver con la naturaleza de la virtud. En el Menón, tras el fracaso del primer intento de definir la virtud, Menón introduce la paradoja del conocimiento, la famosa idea de que es imposible buscar ni lo que sabemos ni lo que no sabemos. Si ya sabemos, no tenemos necesidad de buscar, y si no sabemos, no vamos a poder reconocer qué es lo que buscamos. Sócrates contrarresta ahí esta paradoja con la teoría del recuerdo, la reminiscencia, sugiriendo que el conocimiento es un proceso de recordar lo que se ha olvidado, en una versión obviamente más simple que en el Fedón. Sin embargo, este concepto, otra vez, es incompatible con la filosofía de Antístenes, que sostiene, al contrario, que la virtud es anapóbletos, no se puede perder. En la visión de Antístenes, por tanto, no hay necesidad ni posibilidad de recuerdo. No hay olvido que espere ser despertado a través de una guía dialéctica como en Menón, ni necesidad de formas inteligibles como en el Fedón. Y por tanto, la idea de recuerdo contraviene directísimamente la idea de Antístenes de esta virtud imperecedera. Un tercer punto de tensión entre ambos, que es también relevante, tiene que ver con que sin llegar a una definición de la virtud, el diálogo pasa a sus atributos, pero no se aclara ni su enseñabilidad ni su origen natural. O sea, hay una diferencia en cuanto a los atributos de la virtud. Esta omisión implica la episkepsis onomaton de Antístenes, que no puede explicar qué es la virtud ni determinar sus características. Muchos intentos fallidos sugieren que la opinión verdadera podría ser suficiente. Sin embargo, en Menón 97b, el ejemplo de las estatuas de Dédalo describe la opinión como algo inestable que debe asegurarse mediante la discriminación de la causa. Como este intento también fracasa, la conclusión es que la virtud debe ser algo así como un don divino. Este giro interesante, de hecho, acerca el Menón al guión y su tratamiento de la creación poética. De hecho, en el guión, Platón ridiculiza la crítica homérica y sus pretensiones epistémicas, que es un punto que también contradice la aplicación que hacía Antístenes de la episkepsis onomaton a los textos de Homero y muestra también otro punto de desacuerdo. El don divino desempeña un papel muy similar en los dos diálogos. En el guión, el Rapsoda se jacta de interpretar a Homero, pero cuando Sócrates lo reta a explicar el origen de su técnica, el Rapsoda no puede hacerlo, y Sócrates entonces ofrece la inspiración divina como única explicación posible. De una manera muy similar, Menón emplea técnicas relacionadas con la episkepsis onomaton, pero el resultado es decepcionante. Y al igual que el Rapsoda derrotado, Menón tiene que terminar al final confiando en el don divino y renunciando a cualquier pretensión de conocer la virtud o la unidad de la virtud. Quiero decir que este paralelismo refuerza el rechazo de Platón al enfoque de Antístenes en distintas sedes. Finalmente, el cuarto punto relativo al vínculo entre las virtudes apunta al Protágoras, que también lidia con la unidad de la virtud y comparte muchos rasgos con el Menón, particularmente en su enfoque sobre la virtud y la enseñanza. La discusión en Protágoras sobre las virtudes enviadas por Zeus a la humanidad, ahí por 329 c., enfatiza su multiplicidad, con reminiscencias muy fuertes de la idea del enjambre de virtudes de Menón 72a.
Sin embargo, también presenta una noción de unidad que conecta la justicia, la templanza y, se dice ahí, el resto de las virtudes. De hecho, cuando Sócrates presiona a Protágoras sobre este tema, Protágoras afirma que la virtud es un todo compuesto de partes distintas. Las interpretaciones tradicionales de este pasaje varían. Algunos autores ofrecen lo que llaman lecturas débiles, sugiriendo que la unidad solo implica que las virtudes no pueden existir en completa separación unas de otras. Por otro lado, las interpretaciones más fuertes se centran en la sinonimia estricta, afirmando que las diferentes virtudes son simplemente nombres diferentes para la misma realidad subyacente. Y hay otros estudiosos que sostienen que la unidad se refiere a una disposición mental compartida común a todas las virtudes. En realidad, la versión fuerte de la unidad, que en lo que hemos visto está muy alineada con la perspectiva megárica, no es totalmente aplicable a los contextos que vimos porque niega la importancia de la multiplicidad. Por otra parte, la versión débil tiene el problema de que implica prácticamente cualquier cosa menos la unidad, y la interpretación psicológica se centra en los procesos mentales más que en la naturaleza de la virtud misma, que es por lo que nos estamos preguntando. Por esto me parece que una perspectiva alternativa interesante surge justamente de examinar este contexto polémico y especialmente la polémica con Antístenes. Y ahí, si bien la multiplicidad es primordial en estos pasajes, la unidad se articula con mayor claridad que en el Menón a través de la imagen esa del Protágoras 329 CD de las partes del rostro. Estas partes, aunque distintas, están dispuestas en un orden armonioso. En el caso de la virtud, podemos imaginar una armonía similar, con la sabiduría coronando la disposición. Esta caracterización se alinea aún más con la concepción de la virtud de Antístenes, donde la multiplicidad se organiza en torno a una noción central, formando un todo coherente en estas especies de campos semánticos que organizan el conocimiento. Y en este sentido, este todo es lo que puede examinarse mediante la episquepsis onomáton, incluso el resultado de este análisis de los nombres. Ahora bien, también en este caso, Platón, en el caso del Protágoras, Platón contrarresta esta postura, haciendo que Protágoras exprese dudas respecto a las conexiones entre las virtudes descritas como una cierta similitud en 331D. Sin embargo, en Sofista 231A, donde la similitud aparece como la más escurridiza de todas las relaciones, en un contexto con muchas referencias al enfoque de Antístenes, que se basa en el estudio de las similitudes, encontramos que no sorprende que este intento de comprender las virtudes resulta infructuoso. O sea, ahí Sofista confirmaría esta idea del problema del intento de explicarlo por el lado de la armonía. Cuando este tema resurge en 349D, un poco después, Protágoras tampoco logra avanzar en la caracterización. Al igual que en el Menón, la pregunta fundamental de qué es la virtud sigue sin respuesta, porque Sócrates, presionado por sus interlocutores para definir los atributos de la virtud, finalmente cede a la urgencia de la discusión y deja el tema central sin resolver. Desde esta perspectiva, el Protágoras revelaría que este enfoque, muy imbuido otra vez de matices anti-antisténicos, no logra resolver la cuestión de la unidad de la virtud. De nuevo, la episquepsis onomáton se mantiene estrechamente alineada con una postura que parece como sofística. De hecho, Protágoras está ahí como figura central, donde los individuos se limitan a expresar opiniones sin proporcionar una justificación sustancial. Y en este sentido, esta crítica evoca el tratamiento que Platón da al logos al final del Teteto y que ya mencionamos, donde el logos entendido en este sentido superficial es inadecuado para comprender el verdadero conocimiento. Si bien la versión megárica de la unidad de la virtud puede ser sin duda exagerada, la variante de Antístenes tampoco arroja luz sobre el tema y lo que hace es prometer imposibles. Y al destacar estas deficiencias, Platón estaría subrayando la necesidad de una comprensión más rigurosa de la unidad, que justamente trascienda estas similitudes superficiales y la mera denominación. Quiero decir con esto que todos estos pasajes que venimos viendo no son los lugares donde hay que ir a buscar la perspectiva positiva platónica respecto de la unidad de la virtud,
sino que simplemente tiene todos estos problemas porque está tratando de atacar la posición antihistérica. Esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Dónde entonces podemos encontrar una explicación no polémica de la unidad de la virtud? Me parece que la República es una opción convincente. Toda la estructura de esta obra entrelaza las virtudes del individuo con las de la ciudad. La sabiduría, el coraje, la moderación y la justicia se articulan en estas dimensiones. Sin embargo, esta lista, comúnmente asociada con las virtudes cardinales, no es del todo consistente en los diálogos de Platón. Por ejemplo, la piedad, que brilla por su ausencia en la República, tiene un papel muy significativo en Protágoras y Menón, y también en Laques y en Gorgias. En la República, por otra parte, definir estas virtudes no parece suponer un gran desafío. De hecho, la sabiduría se caracteriza muy rápidamente como la capacidad de deliberación eficaz y pertenece a un grupo selecto, responsable de defender y gobernar la ciudad. El coraje se define como la preservación de la fe, inculcada mediante la educación, que permite a los individuos persistir a pesar de los obstáculos. La moderación, que significa autodominio frente a los placeres y deseos, implica que la mejor parte del alma gobierna la virtud y fomenta así la armonía del conjunto. Y a diferencia de las demás virtudes, la moderación impregna todos los aspectos de la ciudad, creando consenso sobre la supremacía. La justicia, a su vez, se describe como poseer lo propio y realizar las tareas propias, encarnando el principio de especialización que sustenta la estructura de la ciudad. Si bien este esbozo preliminar no pretende ser exhaustivo, estoy pensando ahí en el libro 4, en 430c, sirve como para mostrar una base de nuestra discusión. De hecho, de acuerdo con el principio de paralelismo estructural entre alma y ciudad que se establece en el libro 2, las comunidades humanas se configuran por el predominio de perfiles anímicos específicos. Por ejemplo, la impulsividad prevalece entre los tracios, las búsquedas intelectuales entre los atenienses y la concupiscencia que conduce a la acumulación de riqueza entre los egipcios. Ahí el alma y la ciudad se componen de 3 partes distintas, cada una orientada hacia una virtud específica. Sin embargo, la cuestión de la unidad permanece sin abordar hasta que se introduce la justicia. Cuando los individuos desempeñan su función adecuada y armonizan las 3 partes del alma, las unen todas en una sola. En este sentido, actúan con justicia. De esta manera, la justicia surge como la virtud que armoniza las demás virtudes. Y toda acción que fortalezca este hábito es justa, y la facultad que prescribe tales acciones se identifica como sabiduría. Por el contrario, las acciones que perturban esta armonía van a revelar ignorancia. Es muy claro que estamos lejos del enjambre de Menón y del rostro de Protágoras. Virtud denota una red de elementos armoniosos identificables, caracterizados por sus funciones y además por sus relaciones, donde la unidad consiste en esta conexión no aleatoria. Por tanto, dado que la justicia es el elemento que organiza el reino de las virtudes, el problema de la unidad de la virtud no puede resolverse hasta que se comprenda su función. Las listas anteriores de esta perspectiva carecían de una marca, de un ejemplo de unificación, o cuando lo incluían no explicaban sus mecanismos, y por eso este esquema supone un avance. De ahí que el problema principal con estos enfoques es que no articulan adecuadamente la naturaleza de la unidad. En última instancia, nunca responden a la pregunta de qué es la virtud. En estas condiciones, cualquier investigación está condenada al fracaso desde la perspectiva platónica y puede, como mucho, como se ve en el Protágoras, sentir que existe una dimensión de unidad que no se agota en la multiplicidad, pero claramente no puede dar cuenta de eso. Frente a las aporías del Menón y Protágoras, República presenta un currículum que se apoya en el acompañamiento vocacional para explorar disciplinas que conducen a la dialéctica como método de investigación. Aquí la virtud se asocia a capacidades naturales que no entran en conflicto con la educación. Si bien inicialmente pueden parecer similares al don divino mencionado al final de Menón, la diferencia es considerable. Estas capacidades implican solo una tendencia inicial que puede cancelarse o incluso revertirse, como lo ilustran los jóvenes de buena naturaleza que se extravían, como se muestra, por ejemplo, en la analogía de la planta en el libro 6 de la República.
Por tanto, la definición de virtud y la cuestión de su enseñabilidad solo pueden entenderse operando dentro de su doble dimensión, una y múltiple, concebida en términos de armonía estructural. Es interesante que la cuestión de la unidad de la virtud resurge en leyes con desarrollos que son bastante diferentes de esto que hemos descrito en República. De hecho, la lista de virtudes esbozada en el libro 1 de leyes, a pesar de algunas diferencias terminológicas, no está lejos de la de República. De hecho, se presenta como bienes divinos, donde quien gobierna a los demás es la inteligencia, el segundo es el estado prudente del alma acompañado de la razón, la justicia que surge de la mezcla de estos con el coraje sería el tercero, y el cuerdo es el coraje. Esto es el libro 1, 631c. Estas virtudes preceden a las demás, algo que no son originarios, son afines a los géneros supremos de las virtudes, podríamos decir, al estilo de Sofista 254. Sin embargo, en contraste con la República, se ve muy claramente que el coraje aparece desplazado, ya que la asociación con las partes de la ciudad y el alma no es en leyes un elemento decisivo, y en consecuencia, la justicia no tiene precedencia sobre las demás, aunque en algún sentido conserva su carácter de elemento cohesivo. De hecho, es muy llamativa la posición intermedia en la lista, que podría servir para reforzar la idea de una función combinatoria de la justicia en esta nueva ley. La innovación en las leyes se aparta del esquema de unidad basado en la elección de una virtud principal, ya sea la justicia o la inteligencia, y plantea la pregunta original, ¿qué es la virtud?, sin solaparse con ninguna de sus manifestaciones particulares y priorizando el término genérico virtud para evitar el efecto oscurecedor de la dinámica de partes sobre la dinámica del todo. Esta cuestión me parece que es esencial, ya que la ley debe aspirar a la virtud integral, y esto en leyes es sumamente importante, y claramente no solamente aparte de ello. La trascendencia de este requisito está bien tematizada al final de la obra, al final de leyes, en este curioso pasaje sobre el consejo nocturno. En 961c, este grupo se define como el pilar de toda la ciudad, para lo cual debe poseer la virtud total, la virtud íntegra. Y sin esta dimensión sinóptica, cualquier legislación corre el riesgo de tropezar con la definición de lo justo, centrándose excesivamente en los mecanismos de administración del poder, la estructura económica, la garantía de las libertades, o una combinación de estos aspectos sin identificar la unidad a la que todos ellos se subordinan, y en este sentido cumpliendo mal con todas estas funciones. En este sentido, esta caracterización demuestra que la justicia no ha perdido relevancia como elemento conector entre las virtudes cardinales, pero ya no es coextensiva con esta unidad que estamos buscando. Para eliminar cualquier duda sobre esto, Platón revive la cuestión de la unidad de la virtud al enfatizar que hay 4 virtudes principales, pero todas reciben un solo nombre, y agrega que no es fácil de expresar cómo les asignamos una designación única. Esto es 963 Es una comprensión que ha sido evidente ya desde el Menón y el Protágoras. En este sentido, la República representa un avance en la lógica de las virtudes principales, pero a pesar de la naturaleza esclarecedora de esta tríada de virtudes armonizadas por la justicia, en leyes queda claro que no aclara en última instancia el significado de virtud, es decir, la dimensión de unidad. Y por eso en leyes Platón llama la atención sobre este punto, sin perder, por otra parte, y esto me interesa reforzar, referencias al horizonte polémico que vimos en los primeros diálogos, en los diálogos de juventud-transición. Porque, de hecho, después de aclarar este problema principal, añade un requisito adicional que reactiva nuestra conexión con Antístenes. Dice, indaguemos acerca de la persona que tiene pleno conocimiento de cualquier objeto, que posee tanto un nombre como una definición, si debería saber solo el nombre y no saber la definición, o si no es una cosa vergonzosa para un hombre de valor ignorar todos estos puntos con respecto a asuntos de belleza e importancia superiores. O sea, ignorar la definición. Este
Requisito de definición, que está muy claro en Sofista 218 BC, en el inicio del método de división, está imbuido, de hecho, de connotaciones anti-antistémicas. De hecho, contra la tesis del oikeios logos, del nombre propio, donde hay un nombre para cada cosa y no se necesita definición, se apela en cambio al estudio de las semejanzas y la descripción de los elementos, como hemos visto en el caso de Antístenes. Pero Platón considera inaceptable cualquier enfoque que priorice esta dimensión onomástica, esta dimensión de nombre. Por ello, planteamientos como el de Antístenes, que asumen este correlato del término de virtud sin aportar una definición que aclare su relación con la multiplicidad, resulta insuficiente, como ya hemos visto, y como vuelve a aparecer en leyes. Por otra parte, este pasaje posiblemente contiene una referencia irónica en el uso del término vergonzoso, en el uso de aischron. Y digo esto porque conservamos una anécdota muy famosa sobre Antístenes en el teatro, donde al escuchar un verso de Eurípides que cuestionaba qué es vergonzoso si no lo parece a quien lo emplea, Antístenes supuestamente se paró y gritó: lo vergonzoso es vergonzoso, parezca o no parezca, refiriéndose a su ética objetivista, que surge de un optimismo sobre el acceso a la realidad a través del lenguaje. Tan importante es esta idea de vergonzoso que queda en esta anécdota central respecto a Antístenes. Lo llamativo acá es que para Platón lo vergonzoso es pretender conocimiento sin la capacidad de definir, una manera de darle vuelta el argumento sobre el teatro en contra de Antístenes. Entonces, llegados ya a este punto, podríamos preguntarnos en qué consiste esta nueva estrategia de leyes. El punto de partida afirma que el guardián supremo de cada cosa tiene que ser capaz de observar la multiplicidad, se dice, y profundizar en lo uno para discernirlo, y al discernirlo, examinar y organizar todo lo demás bajo una perspectiva única. Y en otras palabras, el guardián debe poseer una visión sinóptica que asegure una comprensión integral. Por tanto, los guardianes del sistema político deben observar el elemento idéntico que impregna las cuatro virtudes y que, ya que existe como una unidad en el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría, puede llamarse con justicia, como afirmamos, con el nombre, nombre único de virtud. Esto es el libro 12, 965 CD. De nuevo, tenemos que ir más allá del esquema que asigna funciones especiales a cada una de las virtudes, ya sea la justicia, la sabiduría y la inteligencia, lo cual desafía la opción antisténica, pero también corrige lo que el propio Platón había dicho en República. Sin embargo, tampoco aquí vamos a encontrar una solución definitiva, lamentablemente. Platón describe el perfil de quien asume esta función divina de unificación, pero no especifica los resultados. Con ello, introduce la piedad o la dimensión religiosa como un quinto elemento que garantiza el tipo de orientación que debería tener esta virtud captada, pero nunca dice en qué consiste. O sea, manda al guardián a investigar en el futuro qué contenido tiene. A la manera de la analogía de la línea, donde se describen las condiciones para comprender las formas y el principio no hipotético, sin profundizar en su contenido, o sea, nunca se dice qué es el bien. Platón, de la misma manera, en Leyes, enfatiza la centralidad de la virtud integral, en este sentido, un afín a la idea del bien, considerando solamente las condiciones para comprenderlo. Es necesario entender el intelecto universal cósmico y las disciplinas asociadas, y tras contemplar su unidad, aplicarlas a los hábitos de carácter y a las leyes. Lejos de centrarse en los mecanismos que conectan las virtudes, es necesario referirse al intelecto universal que ofrece un modelo estable y garantiza el sentido de la búsqueda de la unidad. El conocimiento cosmológico se asocia con disciplinas preliminares que otorgan a un grupo selecto capacidades que trascienden cualquier ordenamiento jurídico. Esto, de hecho, ya era evidente en República, lo cual refuerza la conexión entre las dos obras y sugiere que a pesar de todos los cambios, el ideal del filósofo está claramente desplazado, pero no está ausente. Esta dimensión aparece como necesaria junto con las virtudes populares para ser un gobernante capaz. Así, cambiando lo que hay que cambiar, la aprehensión del plano eidético regido por la idea del bien
y su alineación con el intelecto universal que proporciona la comprensión de la unidad de la virtud van a cumplir funciones similares. Vamos muy rápidamente a una conclusión. Podemos decir que, en resumen, el horizonte de controversias intrasocráticas da sentido al interés recurrente en la unidad de la virtud que encontramos en diversos momentos del pensamiento platónico. Platón se distancia de la versión extrema de la unidad de la virtud, propuesta por Euclides de Mégara, y tematiza los múltiples rasgos de la virtud, como era de esperar en un proyecto que busca reconducir lo múltiple a lo uno, pero sin anular. Y sin embargo, en este movimiento también se rechaza la solución de Antístenes, que operaría con una noción basal de unidad, pero en efecto produciría una fragmentación confusa. Estas teorías rivales esbozan modelos de unidad de la virtud que no abordan para Platón la cuestión central y omiten la experiencia ordinaria, que incluye aspectos tanto de unidad como de multiplicidad. En este marco, la trayectoria de Platón lo va a llevar a denunciar estas deficiencias y a proponer su propio modelo, siempre con la vista puesta en el plano idético. En República vamos a encontrar un intento explícito de solución al asignar a la justicia funciones de unidad, pero la pregunta fundamental sobre el significado y el contenido del término virtud no tiene una respuesta clara en este diálogo. Con este problema en mente, en las leyes, la justicia cumple una función de conexión, pero remite una dimensión adicional de anclaje en un horizonte divino y teleológico. Si bien esta estrategia no describe, como dijimos, la virtud integral, justifica la prioridad del problema de la unidad y su relación con las demás virtudes a la luz de la dimensión unitaria del cosmos, lo que en realidad nos tendría que llevar a mirar hacia el Timeo. Por eso ya queda fuera de nuestro debate de hoy. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Abrimos entonces el espacio para preguntas, inquietudes, comentarios, dudas. Sí, gracias, Claudia, por esta maravillosa ponencia, bien panorámica. Sí, alguien más tiene. Quizá, pero yo quería comentar algo ahí acerca. Ya, sí, no, mira, la verdad es que me estaba preguntando a medida que avanzaba en tu exposición, ¿cuál es la importancia del Protágoras en este panorama, digamos, amplio que acabas de dibujar? Que pareciera ser bastante importante, porque primero el diálogo donde explícitamente se discute el tema de la unidad de la virtud, ¿no? Y en segundo lugar, porque ya me parece una noción, pareciera que lo que está en juego ahí es una noción débil de unidad, ¿no? Sí. Que es la que tú después identificas en República y en las leyes por oposición a esta unidad fuerte. ¿Y en qué consiste la unidad débil? Bueno, por lo menos es implicación mutua. Por lo menos implicación mutua, ¿no? O sea, la unidad débil significa que si yo tengo una virtud A, tengo la virtud B y viceversa, ¿no? Y eso para todas las virtudes. O sea, y obviamente están ahí las virtudes cardinales, las 4 y más las 10, ¿no? Que son las 5 grandes que siempre se discuten en los diálogos. Y claro, Protágoras lo que hace es negar esa unidad, esa tesis mínima de la unidad, ¿no? Con la metáfora de la parte del rostro, ¿no? Porque, aunque esto suena raro, porque es como una metáfora me parece poco idónea para ese rechazo, porque en realidad, si yo quiero negar que la implicación mutua, la metáfora del rostro es curiosa, porque es raro ver un rostro que tenga ojos pero no tenga boca, ¿no? O que tenga boca pero no tenga nariz, ¿no? Sin embargo, Protágoras quiere decir, bueno, que yo puedo tener una virtud sin tener las demás, ¿no? Puedo ser templado o moderado sin ser justo, o justo sin ser piadoso, etc., ¿no? Entonces, esa era una pregunta, simplemente un comentario para ver si estarías de acuerdo con que ahí hay una noción débil de unidad. O sea, no es la noción fuerte de unidad en la que en realidad todas las virtudes son lo mismo, o distintos nombres para la misma forma, para el mismo ellos.
sino que más bien la posición de una implica la posición de la otra y viceversa, sin que eso implique que todas son la misma cosa, ¿no? Sí, vos sabés, de hecho son pasajes que durante años me volvieron locos. Protagoras Sí. es enloquecedor, digamos, si uno trata de ordenar este tipo de cosas. A mí me da la sensación que de hecho el juego que está por detrás, en algún sentido, y con todas estas marcas que yo encuentro de las tesis antisténicas ahí, está más bien este juego que parece muy repetido, que es la asociación de Antístenes con los sofistas, porque de hecho estrictamente los frecuentó. Sí. Con lo cual es cargarle a Protágoras este tipo de tesis. Algo, de hecho, parecido a lo que sucede después en el Teteto, donde también es la cara de otras tesis, de figuras socráticas que Platón ve un poco fuera del grupo en cuanto a la herencia socrática. Y me parece que justamente al moverlo a Protágoras a poner el ejemplo del rostro, justamente no es que va a tratar de eso, sino lo que está jugando es el tema de cómo responde Antístenes a esto. Y me parece que justamente suena rara por eso, porque como decís bien, en realidad no termina de ser contraria al tema de la unidad, porque de hecho tenés armonía, el rostro es claro. Es una metáfora, claro, un poco apropiada para negar esa unidad mínima. Exacto, porque me parece que de hecho lo que está detrás es precisamente esta idea antisténica de que viene por el lado de una cierta armonía donde son diferentes pero están conectadas. Sí. Y por me parece que eso da más sentido. Yo tuve, de hecho, muchos problemas con estas ideas de la oposición entre sentido fuerte, sentido débil. Sí. Me parece que el juego es otro, hay que romperlo un poco y traer a la política que hay detrás de esos pasajes. Y sobre todo, ¿por qué termina tan mal? Porque de hecho no termina con nada. Y tratando de romper un poco esa que es la polémica, no sé si ahí tengo espacio para continuar con hacer un poco lo igual. Me acuerdo la respuesta de Sócrates a la posición de... Lo tengo bien presente porque lo leí con mi estudiante hace poco, esa parte del diálogo. Entonces me acuerdo la respuesta de Sócrates a la metáfora del rostro. Creo que la estrategia de Sócrates es algo así como partir acoplando dos pares de virtudes, ¿no? Primero, la justicia con la piedad, ¿no? Y decir, mira, la piedad es justa y la justicia es piadosa, ¿no? Y esa como predicación de segundo orden, ¿no? que hace Sócrates, después Platón en los otros diálogos. Y después, para el otro par, que es la templanza, Sofrosine y la sabiduría, Sofía usa otra estrategia, ¿no? Para decir que están más, que se implican mutuamente, por lo menos, ¿no? Aunque hay que ver si esa es la idea detrás, ¿no? Y la estrategia ahí es que tienen un mismo puesto, ¿no? Afrosine sería como el opuesto tanto de la Sofrosine como de la Sofía, ¿no? Y puede que haya un cierto juego con la ambigüedad del término, me parece. A mí me parece que justo ese ejemplo, acá está, bueno, pasó un poco rápido, pero en la lista de guiños antiantisténicos ese es central, porque de hecho así es como funciona. De hecho se ve en el ejemplo este que yo mencioné, el de la plata, el que de hecho usa Aristóteles para resumir la posición, y que tiene que ver con esta asociación. O sea, no podés definir qué es la plata, pero podés decir que es como el estaño en tal sentido y que es como el oro en tal otro, que es precisamente lo que hace ahí Platón, que es, Sócrates asocia esta con esta, y después con otro criterio esta otra con esta otra. Claro, son criterios distintos, o sea, es como que está en el camino, está usando distintos criterios para defender lo que parecieran no ser necesariamente del mismo tipo de unidad. Bueno, yo eso lo veo yo no pienso en la justicia y en la piedad. En realidad yo creo que la posición de fondo así de Sócrates y Platón es que, no sé, la piedad es como justicia en relación con los dioses, finalmente, ¿no? Sí, para mí todo ese pasaje es una especie de denuncia, mira, no vas a llegar a ningún lado por esa vía. Asociando acá, asociando allá. Claro. ¿Armás una armonía de qué tipo? Claro, no hay como una tesis detrás ahí, sí, ok, súper. ¿Qué es esta pregunta, digamos? ¿Por dónde pasa la unidad? O sea, ninguna de esas teorías alternativas socráticas, o sea, hablan mucho de unidad, pero ninguna dice claramente en qué consiste. Totalmente de acuerdo, sí. Y nosotros... La idea es que después Platón sería cargo en el fondo de esa deficiencia
tanto la República como las leyes mediante esta... Y de hecho son dos modelos alternativos que lamentablemente ninguno es lo suficientemente explícito, porque me parece que en leyes el se hace cargo de decir, bueno, república venía bien, pero no termina de aclararlo claramente. Y yo veo leyes como una especie de variante de la línea, porque Sí. no hay que hacer esto, si haces todo esto, ahí va a aparecer. Pero son, en este sentido, las preguntas últimas. De hecho, nada de esto está lejos del ejemplo de la idea de Tino. Que es otro punto donde me parece que está que Platón tiene muy presente todas estas otras respuestas socráticas a este problema. Tenemos tiempo para una pregunta más, breve. Si hay alguien conectada que desee abrir la discusión. Si no, bueno, voy a... Sí, bueno, yo quisiera, Adelante. antes la palabra a Rodrigo para el cierre, dar las gracias a la doctora Claudia por su magnífica exposición. Una investigación muy importante que hace a nivel, ¿verdad?, filológico, a nivel ético, esta presentación sobre los horizontes de las controversias intrasocráticas. Hemos aprendido bastante. Aquí hay profesores de filosofía, profesores también que son de áreas distintas que a veces están involucrados con la asignatura de ética. También se invita a toda la comunidad, por lo tanto para nosotros es todo un privilegio y un honor haber contado con su participación y del mismo modo también todas las gestiones que ha hecho el doctor Rodrigo Iyarraga. Bueno, por mi parte estuvo la exposición súper clara, súper estructurada, así que ha quedado ansias de seguir leyendo sus investigaciones, profesora. Y bueno, les doy las gracias por parte de los profesores que estamos acá conectados. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Seba, muchísimas gracias Guillermo, a los presentes aquí. Y con eso nos despedimos, con un aplauso y un agradecimiento a todos, especialmente a Claudia. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muy amable, gracias.